Gracias porque estás aquí. Este video es principalmente para resolver una consulta que nos hicieron, pero voy a aprovechar para ver un par de temas. Para esto lo que vamos a utilizar principalmente es SketchUp y el Coding Optimization Pro, pero también voy a tener abierto AutoCAD y Excel, que probablemente lo utilicemos. Bueno, en este archivo no tengo ninguna configuración especial. Lo único es que estoy trabajando en centímetros. Puede ser en centímetros, en metros, en cualquier unidad, pero yo lo estoy haciendo en centímetros solo por las cantidades que van a ir viendo. Eso es todo. Lo único es que el archivo ya lo tengo guardado, entonces es importante que su archivo esté guardado para que pueda funcionar con el coding. Entonces vamos a hacer aquí un rectángulo. Lo vamos a hacer de 1.6 por 45. Una nota es que no me voy a fijar demasiado en el diseño, sino lo que quiero que vean es que vamos a hacer todo en grupos y en componentes, lo cual pues saben que es algo que hemos promovido muchas veces y es algo muy básico. Lo que quiero demostrar de algún modo, siendo que nosotros siempre promovemos que utilicen layers y que utilicen herramientas como el outliner, pues en este primer ejemplo no voy a usar nada de eso. Entonces, como la consulta era sobre que no podían pasar toda la información al coding, entonces bueno, por eso es que lo estoy haciendo así. Bueno, este es un elemento, pero todavía no es ni componente ni nada. Le doy 3 clics, clic derecho, y le voy a hacer aquí Make Group. Incluso no le voy a poner nombre, lo voy a dejar así. Vamos a hacer un pequeño módulo para esta composición simple. Le doy control para hacer copia y lo voy a hacer pues también a 45. Ahora este lo voy a mover, pero les voy a explicar por qué. Si medimos de aquí a acá son los 45 más el 1.6, entonces lo muevo 1.6 y ya tengo los 45. Ahora voy a trazar un rectángulo, no voy a tomar medidas. Ahí tengo el rectángulo. Recuerden que si seguimos y no le damos enter, no cambiamos de herramienta, podemos editar este rectángulo. Ahí dice 41.8 por 45, entonces voy a teclear lo mismo, 41.8, pero le quiero dar 40 y quedó exactamente la medida. Ahora vamos a darle el espesor. Voy a hacer la mayoría de 1.6, 3 clics, y en este caso este lo voy a hacer componente. Le voy a poner entrepaño. No tiene realmente importancia para este ejercicio. Lo único es que quiero que aprecien que estoy combinando grupos y componentes un tanto de manera aleatoria. Entonces voy a hacer una copia, en este caso poquito recuperando lo básico. Ahí me posiciono en el eje azul, le doy control y lo vamos a hacer a 35, enter, luego presiono asterisco y le voy a poner 5 copias a ver qué pasa. No es demasiado tampoco el tema de la estructura del mueble. El ejemplo es realmente para que vean que sí pasa. Este de momento lo voy a hacer también componente, pero los voy a explotar todos. Y le voy a poner módulo 1, así sin acentos. Y bueno, vamos a hacer algunas copias. Igual vamos a copiar, vamos a ponerle igual 45, si no ahorita lo movemos, enter, y lo vamos a hacer por pues, unos 5 más. Vamos a ver cómo quedó. Quedó bien. Entonces aquí tenemos 6 módulos. Vamos a ir explotándolos. De hecho vamos a modificarlo. El diseño no tiene mucha importancia y hay que ir guardando el trabajo. Entonces, si se fijan, son algunos componentes y grupos. Voy a explotar algunos solamente una vez para eliminar tal vez partes. Por ejemplo,
voy a eliminar este y este, y aquí voy a hacer lo mismo, voy a explotarlo y voy a eliminar este y este también. A ver, ahí tenemos una forma en estos tres que también los voy a explotar, solo fue para manejarlos. Explotar. Bueno, estos les voy a editar el costado, como son grupos, recuerden, los grupos sí se pueden editar, los componentes también se pueden editar, pero se modificarían todos. Aquí el único componente fueron los entrepaños, esos no los pienso modificar. Entonces le estoy bajando, le estoy reduciendo 75, ahorita van a ver por qué. Pero repito, el tema del diseño es lo de menos, no va a estar tan a detalle de momento. Si me gusta el diseño, pues bueno, a lo mejor luego lo modificamos o lo aprovechamos para otra cosa, o lo perfeccionamos, porque no va a estar muy detallado en tema estructural, solo es para apreciar que no estoy haciendo nada especial. O sea, ahora no le estoy aplicando realmente lo de los layers, ni estoy usando el outliner. Eso por supuesto que lo recomendamos, sobre todo pues para que tenga precisión y sea lo que ustedes buscan, pero ahorita nos vamos a enfocar sobre todo a la interacción con el coding. Entonces aquí le voy a dar una vista frontal y la quiero hacer en paralela. Vamos a seleccionar todos estos. Ahora, esto realmente es porque nos gusta estar haciendo los diseños, pero también para que vean cómo es que se hizo el modelo y que funcionó perfectamente. Entonces le voy a dar los 75. Ya no quiero estar en esta forma. Vamos a eliminar estos entrepaños de más. Y bueno, aquí ya tenemos el modelo. Ahora nada más le voy a agregar un techo. Le voy a dar 3. Pues lo haré grupo también. Ok, entonces vamos a hacer otro rectángulo. También le voy a dar a este 3 de espesor y también lo voy a agrupar. Igual vamos guardándolo. Aquí voy a hacer esta parte. Voy a poner una guía también a 3 y hago otro rectángulo. Entonces, para esta consulta que nos hacían era sobre, repito, el tema de Coti. Vamos a ver. También lo agrupamos. Si no están, la clave es que esté agrupado o que esté hecho componente. Si están bien desarrolladas las geometrías y no tiene error el dibujo, digamos, va a pasar perfectamente. Ahora, por ejemplo, ahí digo, híjole, tengo esta medida, pero mejor le doy un fondo, le voy a aumentar 15, por si le quiero meter cajones. Entonces nada más le di varios clics para editar el grupo. Sigo guardando el trabajo. Lo de guardar es súper importante porque si no la extensión simple y sencillamente no funciona. Vamos a seguir explotando, pero nada más exploto una vez para que se mantengan los grupos y componentes dentro de, en este caso, el otro componente que era en este caso el módulo. Ahorita ya no quedó ninguno, ya me parece que exploté todos, pero siguen agrupados. Este le voy a subir aquí tal vez 8. Ahorita vemos si con eso es suficiente.
8. Este de acá también. 8. Y si ya queremos estructurar un poco más el mueble, pues también lo podemos hacer cuando lo estemos pasando la información al coding, pues va a ser muy útil poder actualizarlo y van a ver que también se puede. Bueno, a ver, le damos 8. Ya casi terminamos el modelo. Podemos seguir guardando como quieran, depende de su máquina. Ahorita estoy en una lab de rendimiento no muy alto. A ver, vamos a darle aquí también 3. Lo hacemos grupo. Los grupos pues, se pueden modificar sin modificar las copias, como ya les mencioné. Entonces vamos a copiar este y editarlo. Ahí está. El zoclo ya para terminar. Vamos a darle 3. Vamos a darle 1.6. De hecho este está un poco más complejo que algunos de los módulos de cocina que hemos puesto. Entonces, en cuanto al dibujo, pero en cuanto al tema de grupos es muy sencillo. 3 clics. Lo hago grupo. Solo es para estar repitiendo el proceso. Lo movemos con control para que sea copia. En este caso lo vamos a poner aquí para ubicarlo directamente. Lo vamos a remeter. ¿Cuánto será aquí? A ver. Vamos a darle 5. Bueno, ya lo tenemos. Ahora copiamos con mover. Verificamos si está bien, está 3. Y modificamos independientemente. Ahora este de acá. Ya casi terminamos. Y bueno, ¿qué más podríamos ponerle? A lo mejor un costado. No voy a poner boquillas aquí. Vamos a dar igual 1.6. Lo agrupamos y lo copiamos del otro lado. Ya me gustó el modelo. Ahora también vamos a ver cómo se puede aprovechar el coding para otras cosas, como para ir modificando incluso el diseño. Bueno, ya lo guardamos. Vieron que fueron grupos y componentes, están independientes. Vamos a hacerlo componente. Esto ya no es necesario, pero pues lo voy a hacer componente y le voy a poner librero. No es necesario para la parte que queremos ver. Por supuesto que vale la pena organizar muy bien su información. Entonces eso es lo único que quiero dejar como nota. Vamos a seleccionarlo. Y no puse layers ni materiales. Esto es una de las notas importantes, porque nos dimos cuenta que aunque es importante manejar los layers y los materiales, no es una condicionante para que pase la información. Entonces aquí en las extensiones, aquí la tenemos, el Coding Optimization Pro. Le damos clic. Se configuró en español y lo vamos a dejar así. Y le damos OK. Ahora vamos a... Ya se guardó, que normalmente
esto se guarda en la misma carpeta donde está el modelo y le damos a aceptar. Ahora vamos al coding. Aquí lo tenemos. Tiene la opción de borrado. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una tabla que de hecho esta como tal me sirve, de 244 por 122, y le puse una cantidad de 20, pero lo podemos borrar. Aquí no estoy guardando nada. No vamos a explicar todas las posibilidades, pero el programa está genial, realmente. Yo no lo utilizo. Vamos aquí en donde dice abierto. Después de esto creo que sí lo voy a utilizar porque ya vi que tiene bastantes posibilidades. Y bueno, yo este que está aquí lo puse dentro del escritorio. Y aquí está el archivo que me generó desde SketchUp. Es una extensión XML. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Nota importante, puede ser que se me generen errores o cosas así, no lo sé, vamos a ver. Miren qué bien quedó esto. Aquí quedó todo el despiece. Lo que hace este programa, que no nada más funciona con la extensión de Sketch, sino que ustedes directamente pueden ir capturando, y eso es lo que quiero que aprecien en esta ocasión. No puse materiales, no puse etiquetas, de hecho aquí todo dice layer 0 porque no organicé por layers. Por supuesto que vale la pena que lo hagan, pero no es una condicionante para que el programa lo cargue. Ahora, aquí sí es necesario capturar lo que tenemos en la, bueno, en esta parte se le llama almacén. Entonces puedo añadir y voy a poner de nuevo la medida que tenía. Le voy a poner 240, como vieron al principio lo estoy haciendo en centímetros. Entonces las cantidades deben ser proporcionales, o los valores deben ser proporcionales. Le puse 240, le voy a poner a ver 244. Y dentro de esta interfaz puedo también poner los materiales. Por ejemplo, yo ya tenía aquí un listado, entonces me va a aparecer, si yo le doy M, va a aparecer el que vieron ustedes. Y puedo hacer acá arriba lo mismo. Claro, aquí tengo cantidad 0, no tengo ninguna cantidad más bien, entonces le voy a poner 30 solo para tener ahí un rango amplio. Y vamos a hacer la primera prueba, vamos a ponerle MDF, pero nada más algunos conceptos. A ver, aquí le voy a poner MDF y este también, y a uno de por acá, a ver este, y ya. Entonces aquí el programa me asocia este material con este. Yo lo que comentaba es que el material debe coincidir en nombre. Si ustedes ya tenían el material en Sketch y aquí aparecería el material que usaron en Sketch, deben de coincidir. Eso es básicamente el único tema, pero si fijaron yo no puse los materiales en Sketch. Vamos a ver qué hace. Me va a generar un error o una nota porque estos no tienen ninguna asociación con esto. Entonces vamos a darle Start, empieza a cargar y ya. Pero me aparece esta nota, no todas las piezas han sido optimizadas. Bueno, ustedes lo pueden leer. Lo que vemos en otro color es lo que no está dentro de la captura, digamos, en el despiece. Ahora, el programa tiene muchas posibilidades. Les recomiendo que lo exploren y muy probablemente haga otro video en donde veamos las posibilidades. Una de las que me parece muy importante la menciono, pero bueno, a ver, vamos a intentar buscarlo aquí. Aquí tenemos una parte que dice técnico y que dice rectangular, ahorita vemos esa, y otra que dice interfaz, dentro de configuración. En interfaz yo la única configuración que hice, porque realmente vi también videos, es esta, porque es la que vi como una sugerencia casi universal, para que queden mejor agrupadas las partes. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis, porque puede ser que no haya quedado todo al 100. Entonces yo me voy a enfocar ahorita a las cantidades. Aquí dice 22 y 6, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 piezas. A ver, tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44. Veo que hay a lo mejor más piezas. Aquí una nota importante. Por ejemplo, esta pieza es muy larga. Vamos a regresar al programa.
veo piezas con medidas largas como esta que dice 1.45 o esta que dice 2.12. A ver, 2.12. Vamos a medir esta pieza. Esta dice 2.70. Aquí está 2.70. Entonces esas piezas rebasan las medidas de la tabla que puse. Entonces seguramente tampoco estarán ahí en la captura. Y vamos a ver las pestañas. Bueno, entonces el único requerimiento para la respuesta a la consulta es que las cosas estén agrupadas o en componentes. Y con eso el programa sí lo lee. Eso es todo. Y con eso resolvimos realmente la respuesta. Quisimos extenderlo a los detalles porque si cuando lo estaban haciendo algo no funcionó, pues seguramente fue porque el modelo tenía algún problema, algún detalle, o quizá este tema del material. Ahora, no tiene que ser el material, a lo mejor puede ser con que lo asocie. Por ejemplo, aquí la etiqueta no coincidió y de todos modos lo leyó. Nos regresamos a configuración rápido porque lo que quería mencionar es el tema de, y que sí es importante y no lo estoy colocando, sobre los, por ejemplo aquí dice grosor del corte. Podrían ser 6, 16, 12, 4, qué sé yo. Vamos a ponerle que tuviera un espesor de corte muy ancho de 15. Le damos OK. Incluso me lo borró. Y esto va a cambiar radicalmente todo porque le estamos dando un espesor de corte. Entonces vamos a darle Start. Siguió lo mismo y aún así me generó algunos. Si se fijan, le di demasiado espacio. Obviamente está en unidades y estoy manejando centímetros. Entonces esta unidad no corresponde. No va a ser una sierra tan grande. Vamos a regresarnos. Rectangular. Y entonces le voy a poner aquí punto 15. Vamos a regresar. Ok. Y es la separación que tenemos aquí. Punto 15 nada más. Vamos a hacer una última prueba. Configuración. Ahorita les explico por qué estoy jugando aquí con los dígitos. En vez de punto 15 le voy a poner 1.5. Ustedes hacen sus conversiones de unidades. Lo repetimos. Y listo. Esto lo hice para que se aprecie visualmente aquí el espacio entre los cortes, que en la realidad es así como funcionaría. No van a poner a hueso una tras otra. Entonces, bueno, les decía que también iba a usar AutoCAD. Aquí tenemos muchas opciones de guardado. De generar. Por ejemplo, aquí voy a darle en DXF para que lo pueda ver en AutoCAD. DXF. Y le vamos a poner 1. Está dentro de la misma carpeta. Entonces observen en qué carpeta se guarda. La carpeta me refiero a donde guardé el sketch. Otro DXF. Le voy a poner 2. Guardar. Otro. Pero estamos en la 2. Me voy a cambiar a la tercera para generar el DXF. Le vamos a poner 3. Guardar. Y vamos a dejarlo así. Ahora voy a abrir AutoCAD. Y vamos a arrastrar estos archivos. Lo voy a poner aquí. Ahí están. Puedo arrastrarlos todos. ¿Esto para qué? Pues bueno, porque a mí me gusta tenerlo en un programa que pueda darle formato, qué sé yo. Y en este caso también medirlo. Entonces aquí me aparece lo que se generó. Y bueno, con ese terminamos este video. Espero que sea de utilidad.